el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, etcétera, no ha hecho ningún cambio sustantivo, ni radical, ni novedoso del presupuesto de la República. En épocas de crisis, todos tenemos que ajustarnos. Seamos responsables con el dinero de los peruanos. Es nuestro deber. El presupuesto público no es un barril sin fondo. No podemos exigir algo que ni siquiera estamos sabiendo gastar, presidente. La premier Betsy Chávez, junto a su gabinete de ministros, está sustentando el presupuesto para el próximo año 2023 y está pidiendo 214.790 millones de soles, lo que equivale a un aumento de un 9% en comparación al año pasado. Es decir, está pidiendo más plata. Y los congresistas le han lanzado una cachetada en economía, y es que le han gritado en su cara pelada que está loca para gastar más dinero en plena crisis y que es ridículo que siga pidiendo más plata cuando el gobierno de su jefecito Pedro Castillo no hace nada y se la para despilfarrando en tonterías. Mejor veamos los detalles de este tenso choque en el Congreso. Karina, buenos días. Ha concluido la participación del presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvis, que ha sido bastante crítico con el trabajo del Ministerio de Economía en cuanto al desarrollo del debate de la ley de presupuesto para el 2023, que asciende a 214.000 millones de soles. En estos momentos, la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, hace uso de la palabra. Escuchemos. Que provienen fundamentalmente de la recaudación tributaria, llegando a constituir el 66% de total de los recursos y crecen en 19% respecto al año 2022. Adicionalmente, se considera un aumento de 41% de los recursos determinados que provienen principalmente de canon, sobrecanon y regalías. Todos estos recursos buscan financiar 9 prioridades: educación, salud, transportes y comunicaciones, mejora de la calidad de los servicios de justicia, alivio de la pobreza y protección social, seguridad ciudadana, vivienda, construcción y saneamiento, fortalecimiento de la competitividad agrícola, empleo y productividad. Muchas gracias, señor presidente. El presupuesto de la República es la manifestación monetaria de la política general de un gobierno. Y cuando uno le da una mirada al presupuesto actual, se da cuenta de que tiene un énfasis tremendo en el gobierno central. Esa es la primera observación. Lo segundo es que en realidad este presupuesto no se diferencia mucho del presupuesto de los últimos 20 años, en el sentido de que hay un tremendo impacto inercial. Es decir, se gastó 100 el año pasado, bueno, le dimos 100, ahora vamos a darle 105, 109 para corregir por inflación. Es decir, el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, etcétera, no ha hecho ningún cambio sustantivo, ni radical, ni novedoso del presupuesto de la República. Este sigue siendo un presupuesto básicamente orientado a satisfacer las necesidades del gobierno central. Yo esperaba un presupuesto, por supuesto, que le devolviera recursos y facultades al resto del país, que tiene reclamos y necesidades muy específicos que no están siendo necesariamente cubiertos en este presupuesto. Y para poder ilustrar esto rápidamente quiero dar un ejemplo. El ministro de Educación, por ejemplo, ha anunciado con bombos y platillos, ¿no?, la construcción de 75 colegios del Bicentenario. Y uno diría, fantástico, qué bueno, ¿no? Son 4.250 millones de soles, por ejemplo, que van a ser invertidos en esto. Pero a la vez que sucede esto y uno dice, qué bueno, aplausos, ¿no? 75 colegios que van a beneficiar a 114.000 estudiantes. Sin embargo, ¿cuál es la situación de los colegios en el país? 62% de todos los colegios en materia de infraestructura no tienen ni agua, ni electricidad, y menos aún internet. Y estamos hablando de millones de estudiantes. En Huánuco, 135 colegios fueron declarados en emergencia por déficit de infraestructura. En Piura, más de la mitad, más del 50% de los colegios no tienen las condiciones básicas necesarias. En Loreto, más del 60% necesita reparaciones parciales o totales. Tenemos en zonas marginales de Lima estudiantes, caramba, haciendo clases en los parques. Entonces me pregunto yo, ¿dónde está el sentido de prioridad?
Porque una cosa es tener unos recursos abundantes y lo otro tiene que ver con cómo voy a utilizar inteligentemente, ¿no? esos recursos. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está realmente el carácter popular, revolucionario, ¿no? diferente de este gobierno si siguen con presupuestos que son básicamente una repetición de los presupuestos del pasado? Ahí les dejo la pregunta, y esta cosa tan rara, ¿no? de gastar tanto para unos pocos cuando podría utilizarse esos recursos para solucionar el problema de la inmensa mayoría de niños que siguen estudiando en condiciones paupérrimas. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Adriana Tudela. 6 minutos, 3 son del congresista Cavero. Adelante. Gracias, presidente. Hoy debemos recordar que el mandato constitucional respecto a la aprobación del presupuesto de la República en el fondo busca promover un espacio de deliberación de las políticas fiscales entre ambos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, y garantizar la adecuada fiscalización del gasto público por parte de la representación nacional. En ese sentido, la función presupuestaria es inherente al Congreso de la República y por lo tanto no es delegable. Lo que estamos debatiendo hoy es cómo el Estado va a utilizar el dinero de todos los peruanos, porque el Estado no genera riqueza, la generan los ciudadanos. Y por eso tenemos que exigirle al Estado eficiencia y eficacia en el gasto público, que se gaste el dinero con responsabilidad. Es importante advertir que independientemente del presupuesto asignado y ejecutado, lo que a los peruanos nos importa es la calidad de ese gasto, es decir, cómo recibimos los servicios que nos ofrece el Estado. Así podemos ver cómo los sectores del transporte, educación y salud, entre otros, tienen constantes reclamos de infraestructura y de servicios. Tenemos colegios sin servicios básicos, hospitales absolutamente colapsados, y esto no se debe a la falta de presupuesto, sino a la mala ejecución del presupuesto. El día de hoy tenemos más empleados públicos que nunca. El número supera 1.4 millones de empleados públicos, cuyos sueldos y demás gastos corrientes implican el 66% de todo el presupuesto nacional. Mientras tanto, todos hemos visto como cuando se trata de priorizar lo que es realmente importante, como la salud de los niños con cáncer, por ejemplo, ahí sí no hay dinero, solo promesas vacías. La única propuesta del Ejecutivo en el último año en materia económica ha sido la emisión de bonos y subsidios. Y se cree que con ello es suficiente para reactivar la economía. No podrían estar más equivocados. Lo que necesitamos es un Estado que promueva la creación de riqueza por parte de los individuos, de los ciudadanos, y que otorgue las garantías que promuevan la inversión en nuestro país a través de la generación de confianza. Por eso, señor presidente, hago un llamado tanto al gobierno como a mis colegas congresistas para que aprobemos un presupuesto público que garantice el equilibrio financiero. En épocas de crisis, todos tenemos que ajustarnos. Seamos responsables con el dinero de los peruanos. Es nuestro deber. El presupuesto público no es un barril sin fondo. Gracias. Presidente, las necesidades de nuestro país son infinitas y los recursos limitados. Me hubiese gustado que tanto los ministros como los funcionarios nos expongan un poco del incumplimiento de la ejecución del gasto que se tuvo del presupuesto de este año, para ver también cuáles han sido las prioridades y por qué es que se han paralizado proyectos importantes. Sin embargo, no hemos visto eso y sé, evidentemente, que existen muchos pedidos, pero también muchos incumplimientos, presidente, como el claro ejemplo del Ministerio del Interior. Se declaró un estado de emergencia en Lima, el Callao, y hasta el día de hoy no le pagan el bono, presidente, a la Policía Nacional. Están trabajando en sus días de franco, pero no están cobrando. Entonces, ¿cómo podemos hablar de seguridad ciudadana si es que los recursos no están yendo destinados a las personas que se encargan de brindarnos seguridad? Presidente, yo envié una serie de documentos a la Comisión de Presupuesto para que puedan ser incluidos dentro de este presupuesto. El Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, pero la población a quien viene a buscar para ayudar es a los congresistas, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de traslado, y es por eso que pedimos y exigimos además a los ministros que cumplan con recoger estos pedidos.
Yo solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente, que pueda observar el oficio 112, 160, 161, 179, 180, 186, 195, 196, 206, 207, 208 y 216 que salió desde mi despacho para que puedan ser incluidos. Además, presidente, la Municipalidad de Lima ha solicitado 2 proyectos de disposición complementaria final que no van a generar ningún tipo de demanda de recursos al Tesoro Público, sino va a permitir justamente que puedan concluir con una ejecución eficiente del gasto público, solicitando que se pueda incorporar estas 2 propuestas que le voy a alcanzar a al presidente de la Comisión de Presupuesto. Presidente, esta es una oportunidad porque absolutamente todos los peruanos están a la expectativa de lo que se puede brindar. Yo exhorto, presidente, a que este presupuesto no quede en papel, porque no es justo que al mes de diciembre existan carteras que no hayan cumplido ni siquiera con el 60% en inversión de proyectos. Si tanto dinero sobra, digámoslo, seamos claros. No podemos exigir algo que ni siquiera estamos sabiendo gastar, presidente. Los recursos siempre han estado, pero lastimosamente las personas idóneas todavía no se encuentran presentes dentro del gabinete y esa también es la primera exigencia. Hacer un gasto eficiente, priorizado. Yo sé que en nuestro país no existe una estructura de priorización, pero creo que cuando se hace gestión se tiene que velar por ello. Ese sería el pedido, presidente, y los documentos se los voy a alcanzar al presidente de la Comisión de Presupuesto. Como acabas de ver, sin duda alguna la nueva premier Betsy Chávez se ha pasado de cara dura. Y es que para ir a pedir más plata, cuando le otorgaste beneficios económicos a los familiares de tu noviecito o amante, tienes que estar totalmente enferma. Pues recordemos que ese dinero que pretende gastar Betsy Chávez, quién sabe para qué cosas, sale de los bolsillos de los peruanos. Por ese motivo, los congresistas Carlos Anderson, Adriana Tudela y también Rosángela Barbarán decidieron encararla, diciéndole que se está pasando de descarada y que no abuse del dinero, pues ella ya nos ha demostrado que no sabe cómo gastar la plata para los peruanos. Cuéntame qué opinas acerca de este tenso momento vivido en el Parlamento. En la cajita de los comentarios estaré leyendo tu opinión. También te invito a que te suscribas al canal y espero verte en el siguiente video con mucha más información. Hasta pronto.